Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Mire, hoy vamos a hablar de algo que nos es muy familiar a los sonorenses, pero sobre todo a los que vivimos aquí en Hermosillo. Vamos a hablar de la historia del Panteón Yáñez, contada a través de sus tumbas, a través de sus sepulturas. Vamos a platicar con la doctora Patricia Hernández Espinosa. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia del INAH y se da la tarea, entre sus investigaciones, se da la tarea también de hacer una, pues muy interesante para quienes nos gusta la historia y nos gusta conocer la parte donde vivimos. Una investigación acerca del Panteón. ¿Qué dice el Panteón Yáñez a través de todo lo que podemos ver allí? Tumbas muy preciosas, por cierto. Bueno, ella ya me hacía la aclaración. Sepulturas y lápidas muy preciosas que nos hablan de una época, de una historia y también de un problema que se vive en esos tiempos. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por invitarme a su programa. Siempre platicar con ustedes es bien interesante, pues ya platicábamos en otra ocasión de la influenza y todo lo que ocasionó para el Estado esa terrible pandemia. Así es. Doctora, el Panteón Yáñez, ¿qué la lleva a hacer la investigación sobre el Panteón? Mira, yo más o menos en el 2017, visitando las tumbas de familiares que están ahí sepultados, veía dos cosas. Primero, veía tumbas que son monumentos históricos, que son parte de la historia de Hermosillo, y por otro lado veía la otra parte de la historia que nos interesa a los que estudiamos antropología, que es la gente se muere más ahora que antes, o era al revés. Uno dice todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que cada época tiene lo suyo y en realidad no ha de haber sido tan fácil vivir en el Hermosillo del siglo XIX. Entonces todo eso yo pensaba, dije voy a hacer un proyecto en donde mi fuente de información sean las lápidas. Las lápidas son esas placas que se les ponen a las tumbas donde están los datos de las personas. Fuera del nombre, que es otra cosa, ¿no? Es cuándo nació, cuándo murió. Y a veces hay datos de nacionalidad, hay veces hay datos del lugar donde nacieron, y uno se puede dar idea de algunas cuestiones culturales. Entonces fue cuando yo planteé, bueno, voy a estudiar el Panteón de la Yáñez, pero la sección más antigua. El Panteón de la Yáñez se funda en 1920, pero mucha gente que tenía sus deudos en el panteón que estaba en la Comandancia o en el panteón que estaba en la calle Juárez, trasladaron esos restos a la primera sección del Panteón de la Yáñez. Y esas tumbas tienen fechas, si ustedes las ven, del siglo XIX, de 1880, de 1890. O sea, es gente que fue enterrada en otros panteones y ahí la trasladaron, pero son parte de la historia. Entonces decía, bueno, voy a comparar entonces la mortalidad de los que nacieron en el siglo XIX y los que nacieron en los primeros 50 años del siglo XX. Y las preguntas que yo me hacía era, bueno, ¿se mueren más los hombres, las mujeres? ¿Qué pasó con los niños? Y esos son de los diferentes temas que yo fui abordando. En 2 años, o sea, en diferentes temporadas de campo, recolecté información de 500 tumbas. Fui al municipio, a panteones y jardines, y ellos me facilitaron para presentar el proyecto y también pues para saber que íbamos a andar allí tomando fotos y tomando datos y que no hubiera problema, ¿no? Entonces ellos me facilitaron el censo. Ellos tienen un censo que hicieron hasta el año 2000, que incluía y tenían en ese momento registrados 55,000 tumbas. En el Panteón Yáñez. En el Panteón de la Yáñez. En sus diferentes ampliaciones, porque el panteón se fue ampliando conforme fue aumentando la población. Entonces, el censo inicial tiene 55,000 tumbas. Y ahí va a haber uno después que sí hay gente que tiene la tumba, se inauguró, por ejemplo, en los 60, pero están las diferentes parientes que se han ido incorporando. Entonces, hay muertes recientes hasta 2000
17, que fue cuando yo estuve por ahí, pero esos ya no están en el censo. O sea, tienen que actualizar el censo. Pero con esa cantidad, más o menos que te des idea de qué cantidad de gente hay allí, ¿no? Es buena parte de la población de Hermosillo. Hasta 1980 fue que dejó de funcionar de manera abierta como panteón civil. Solamente ahorita pueden sepultarse allí las personas que tienen terrenos con derecho a perpetuidad. Y que ya son menos, pues. Que ya son menos, sí, efectivamente. En su investigación, ¿qué descubre? ¿Mueren más los hombres en ese periodo de tiempo analizado o mueren más las mujeres? ¿Y mira, de qué? Y mira, como que fue una muestra al azar, yo no sabía que me iba a encontrar. Entonces fue muy interesante descubrir que en el siglo XIX, o sea, el promedio de muerte, de la edad a morir, era de 61 años. O sea que uno diría, ahorita pues ahí pues se morían muy jóvenes, pero para esa época 60 años pues ya eran muchos. Bueno, entonces el promedio, pero cuando uno empieza a analizar por sexo, o sea, hombres y mujeres, las mujeres se mueren más. ¿Y por qué? Pero además, curiosamente, no viven tanto. Hay muchas posibles causas que no vienen allí en las tumbas, ¿no? Pero era muy, las mujeres vivían poco por los problemas relacionados con el parto. La fiebre puerperal era muy frecuente, no se atendían se atendían los partos en las casas. Si había alguna infección o alguna complicación, pues a veces era muy difícil controlarlo. Entonces, los riesgos más evidentes para las mujeres son los que tienen que ver con esto, ¿no? Con el parto. Con el parto, el embarazo, problemas ahí. Y pero cuando uno pasas de siglo hacia el siglo XX, se invierte. Fíjate que sigue estando el mismo promedio de edad de la muerte, de 61 años, pero ahí se mueren más los hombres. Pero las mujeres se están muriendo a edades muy avanzadas. O sea, hay mayor sobrevivencia, llegan hasta los 98 años, 99. ¿Y qué es el factor que interviene aquí? Pues yo pienso que es la movilidad de la población. Yo creo que en el periodo que yo estudié, o sea, cuando empieza la gente a migrar, bien va y viene gente de todos lados, pero eso es una parte. Pero yo creo que las condiciones de vida de Hermosillo en los primeros 50 años eran los de una población rural. Cuando yo tengo datos demográficos, o sea, yo me doy dando cuenta que la gente se muere de cuestiones que no se morirían ahora. Mira, me encontré, por ejemplo, un sector, el sector 8 del Panteón, donde hay una gran cantidad de niños. Son tumbas infantiles. Son niños que murieron en la década de los que vivieron, bueno, que nacieron y murieron en la década de los 40. Muchos de ellos de días de nacido. Si tú comparas el nombre del niño y los buscas en el registro civil de defunciones, ahí los vas a encontrar y te dicen de que se murieron de diarrea y se murieron de bronquitis. Y eso era muy común en las poblaciones donde no hay antibióticos. O sea, los niños, o sea, actualmente un niño inmediatamente, si hay los medios, si lo atienden, no se muere tan fácilmente. Y es que lo agreste del terreno, pues no permitía que llegaran los antibióticos. No, simplemente el antibiótico se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial y está disponible para la población en general en Estados Unidos a mediados de los años 40. Acá, o sea, lo que había antes eran sulfas. O sea, si tú te acuerdas, cuando uno estaba chiquito te ponían sulfatiazol cuando te caías, que la herida. Pero las penicilinas no eran tan frecuentes en los años 60, pero para los años 40 no había. Entonces, infecciones que eran lo más natural, eran la principal causa de muerte y pueden ser respiratorias y gastrointestinales. Entonces, el patrón de mortalidad que yo encuentro para los primeros 50 años del siglo XX en Hermosillo es el de una población rural, donde los hombres no tienen tanta longevidad, las mujeres sí, pero porque las mujeres están en su casa. O sea, pero me llama la atención que la primera parte de estudio mueren más mujeres por cuestiones de parto y que después ya no. Porque quiere decir que quizás los cuidados maternos se incrementaron, pero también es cuestión de la muestra. La muestra, o sea, como fue al azar, puede estar sesgada, ¿sí?
Pero cuando uno compara las edades de muerte, son las mujeres en el siglo XX están viviendo más años. Antes vivían hasta los 50, o muchas se morían en los 30, ¿sí? O sea, dando a luz a sus hijos, o simplemente había enfermedades que no se controlaban. Esto incluso, mira, accidentes de trabajo, que creo yo que son la principal causa de muerte, incluso de los primeros 50 años. Los hombres están migrando a los grandes centros mineros, la gente se está moviendo, hay los focos de desarrollo en Sonora, van a ser el corredor que viene de Guaymas, Hermosillo, hasta Nogales. O sea, ese tipo de cosas también están influyendo. Pero además también igual les tocaban las enfermedades, ¿no? Pues sí, y luego sin medicamentos, con remedios caseros. Con remedios caseros. ¿Cuándo entra el Seguro Social a México? En el 48, cuando tienes clínicas hasta los 60 aquí. Bueno, entonces, ese tipo de cosas, esos números tan fríos que yo veo en las lápidas, yo lo que hago es tratarlos de darles contexto. O sea, ¿en qué época te moriste? ¿Qué pasó en Hermosillo? Todavía tengo pendiente si en esos 10 años, que se murió tanto niño, si esa mortalidad era normal para esa década o pasó algo. Muchas veces tenemos epidemias que yo le digo que son por condiciones de pobreza. O sea, que la población está pobre, que no tiene a dónde acudir, y que los más sensibles pues son las mujeres parturientas, los niños y los ancianos. Y es que también las neumonías tenían mucho que ver en esos tiempos. Imagínate con los cambios de clima que tenemos acá, yo imagino que el verano ha de haber sido terrible para la gente que no tiene recursos, y que es todavía terrible para la gente que no tiene recursos, ¿no? Entonces, esa parte de qué pasó en los años 40, yo pregunto a mis parientes, no, a ver, ustedes que vivieron en esa época, díganme qué pasó. ¿Hay alguna epidemia de cólera o algo? Porque el cólera era algo muy común, pero no se identificaba como tal. Así es. Sí, porque bueno, no se tenían los conocimientos, igual que no se identificaban algunas epidemias, como en el caso de la influenza en el 18, pues sabían que era un catarro, pero nunca se imaginaron que era la influenza española hasta que alguien dio el diagnóstico. Lo mismo pasa con el cólera. El cólera es altamente contagioso, y si hay problemas de agua contaminada, que también tenemos casos en Hermosillo, ¿no? O sea, los pozos, los abastos de agua en verano, han de ser, pues son focos de infección. Además, si no sé, o sea, yo mentiría si te dijera que conocía cómo están los pozos en los estados en los que están los pozos, pero un animal muerto que se haya caído en algún lugar, pues ya, ¿no? Pero bueno, entonces todo eso salió de esos numeritos de las lápidas, ¿no? Doctora, hacemos una pausa en este momento, y ahorita que regresemos seguimos platicando de esa historia que se lee a través de las tumbas en el Panteón Yáñez, que fue uno de los panteones que existieron aquí en Hermosillo. Quédese con nosotros. Estamos platicando con la doctora Patricia Hernández Espinosa sobre el Panteón Yáñez y toda esa historia que cuenta el Panteón Yáñez. Pues es un patrimonio histórico el que tenemos allí a través de las tumbas en el Panteón, de las lápidas. No se me va a olvidar lo que tumbas y lápidas. De tumbas y lápidas, sí. Porque nos habla de dónde eran las personas, de que murieron, como ya nos comentaba, de las influencias arquitectónicas que se encuentran en el Panteón. Sí, mira, yo creo que algo que es muy importante recalcar es que el Panteón de la Yáñez es un patrimonio cultural, es legado cultural de los sonorenses. Y pocas gentes tienen, o sea, la idea de por qué es importante cuidar un panteón, porque es la memoria. Ahí está la memoria de los hermosillenses del siglo XX o de los últimos años del siglo XIX. Pero también uno puede ver, como decías tú, las influencias arquitectónicas. Tiene que ver, por ejemplo, en el caso de los chinos, hay tumbas que están muy sobrias, pero que están con todos, o sea, con el epitafio está en chino, o sea, no los pude leer, nada más pude leer los numeritos, ¿no?
Pero, por ejemplo, en el caso de las personas con influencia de la Alemania nazi, están las suásticas en las tumbas con otro tipo de monumento. Están también los monumentos de las familias importantes en una época que tienen influencias europeas, entonces tienen, por ejemplo, tienen vírgenes muy bonitas, hay unas tienen capillas, entonces viéndolo a través de los ojos del arte tienes una expresión cultural ahí diversa. Hay tumbas muy sencillas, pero que tienen el sentimiento del deudo representado, por ejemplo, en la muerte de una niña de 2 años, pero está una representada en porcelana, una flor rota, con el tallo roto. Ese tipo de expresiones son importantes, o sea, también para nosotros antropológicamente te están hablando de los rituales funerarios. O sea, finalmente el muerto se murió, pero los deudos somos los que hacemos el ritual. ¿Qué te dice el ritual? Te dice ideología, te habla de religión. O sea, el hecho que estén allí en el panteón es un panteón civil y hay de todititas las religiones, y puedes irlas bien, las vas a ver. Están tumbas importantes como donde están los sacerdotes, donde está don Juan Navarrete Guerrero, donde están una serie de auxiliares que ellos llamaban, que Felicita Cermeño, por ejemplo. Yo ahí conocí quiénes son las personas que están en las calles de la ciudad de Hermosillo. Los nombres de las calles. Pero que uno no sabe. Entonces, cuando empiezas a investigar. Entonces, yo creo que hay mucha historia allí que hay que sacar a relucir, ¿no? A mí me llama mucho la atención las capillas, que con vitrales, con vírgenes, querían representar ideas artísticas que traen de otro lado, ¿no? O sea, que nos habla de influencias arquitectónicas, sí, pero también nos habla de posición, poder económico sí, claro, de los deudos, sí, y nos habla de religión, a fin de cuentas. Finalmente, también cuando uno ha vivido toda la vida en un lugar como conoces nombres de familias. No solamente está tu familia, y tú puedes ir viendo cómo se va desarrollando esa familia, sino hay veces que son tumbas tan grandes que abarcan 2 o 3 familias, que son para lo que nosotros llamamos redes de parentesco. Entonces, como ante la muerte también están cobijados. O sea, pues no que seas pariente político te voy a dejar afuera, también vas allí, ¿no? En realidad yo creo que algo que habría de las cosas que el INAH ha tratado ahorita de impulsar, es el cuidado del patrimonio, y es patrimonio. Entonces, el que la gente conozca que un panteón también es parte de un legado, porque es parte de la memoria, yo creo que para nosotros es bien importante, que la gente ayude a conservarlo, ¿no? Claro, en algunos países, doctora, el panteón es una visita obligada para los turistas. Es un lugar que cuida toda la población, pero también a través de instituciones como la suya, se cuidan. Aquí, y específicamente del panteón que en este momento nos ocupa, del Panteón Yáñez, ¿qué se tiene o qué se puede o qué sugiere que se haga para que no se esté dando? Porque también hay tumbas vandalizadas. Sí, hay tumbas muy, muy viejas, de personas que ya ni siquiera tienen familia, quizás ya murieron, y en donde pues se ve que le han escarbado para buscar quizás, no sé, el famoso entierro que no existe, ¿no? Pero es el destrozo, además, ¿no? Ve uno las tumbas rotas. Y yo hablando con las personas del municipio que están ahí vigilando durante el día, decían que su problema es en la noche, pues, que llegan y pues no hay. Y una persona, 2 personas, para una cantidad de gente como esa, por más alumbrado que esté. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que tomar conciencia a la gente que tiene deudos en el panteón, pues que trate de ver cómo están sus tumbas, y en fin, ¿no? A veces ayuda uno más ayudando con un poquito que tratando de abarcar, pero más que nada es que no se pierda el recuerdo de lo que es parte de nosotros, parte de la historia, ¿no? Porque ya perdimos algunos otros panteones que estuvieron aquí en Hermosillo, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que además en esos panteones fueron como que protagonistas de eventos que fueron difíciles para la población, como la fiebre amarilla. La fiebre amarilla
que causó muchas muertes acá en Hermosillo, donde la mayoría de los muertos están acá en el Panteón Juárez, acá cerca, ¿no? Y que quizás llegaran hasta acá porque era muy grande. Y el otro panteón que estaba en la Comandancia, lo que es ahora la CFE, el edificio de la aquí Comisión. por la calle Matamoros. Aquí también por la calle Matamoros. Esa es una ampliación. Ese cementerio estuvo en funcionamiento hasta 1910, 15, igual, y entonces lo cerraron. Y fue cuando empezaron a construir el Panteón de la Yáñez. La cuestión es que tenían miedo de que se propagara otra vez la fiebre amarilla si había traslado de restos, entonces no dejaron que la gente trasladara cuando sabían que la gente se había muerto de amarillo, ¿no? Pero otros panteones que ha habido acá pues están alrededor de Catedral, que ahora está totalmente urbanizado, pero todavía, bueno, en el siglo XIX, XVIII, el lugar sagrado era el lugar que está en el atrio de las iglesias, y ahí es donde decían los cánones religiosos que ahí tenía que estar enterrada la gente. ¿Te acuerdas que en un principio incluso se enterraban adentro, que porque estaba más cerca del altar, pero era la gente que podía pagar? Pero afuera estaba todo el común del pueblo y era el atrio. Después se hicieron, de la promulgación de las leyes de reforma, los panteones salieron de las iglesias y se hicieron fuera de la ciudad. Por cuestiones ecológicas, supongo. Pues principalmente por cuestiones sanitarias. Aquí había muy poca gente y finalmente el ser parte del desierto nos ayuda a que no se propaguen algunos agentes infecciosos, pero por ejemplo en el centro, a finales del 18, las grandes epidemias de viruela, lo que hicieron fue que los cementerios que estaban alrededor de las iglesias se llenaran y estaban mal construidos los panteones, la gente no se sepultaba en las alturas y eran focos de infección. Entonces lo sacaron y ahí fue cuando acá dejó de funcionar el panteón que estaba alrededor de la catedral, que es todo lo que es la plaza, actualmente la Plaza Zaragoza y la parte de los palacios. Y donde están los columpios de los niños, todas esas partes de allí estaba alrededor y ahí están, ahí se quedaron. Bueno, ahí está. El primero que hubo está situado en lo que era la Capilla de San Antonio, la primera capilla. En la colonia Las Granjas. En la colonia Las Granjas, ¿no? Entonces, hay un estudio que hizo el cronista de Hermosillo, licenciado Lagarda, sobre las construcciones que hubo aquí en Hermosillo, o sea, las diferentes construcciones, planos, recopilación de mapas y planos, y ahí aparecen los lugares donde estuvo situado. Hasta ahorita estamos hablando de panteones pues para la población. Civiles. Para la población civil. Pero, por ejemplo, allí donde está el Cerrito de la Cruz, donde está la Casa de la Cultura en este momento, pues era un presidio. Me imagino que por ahí debe haber habido, o estoy equivocada, algún panteón. Un panteón también de yaquis que vivían cerca aquí de lo que pasa del casco. Es que como que en los panteones civiles se controlaban a partir de que se decía que había un difunto, que uno iba a decir que había un difunto. Pero eso no quiere decir que todos los enterros se daban ahí. Mira, por ejemplo, en el caso de la penitenciaría, bueno, pues se iban y se enterraban en el panteón civil, pero alrededor, que era un pueblo de asentamiento de yaquis, es probable que haya lugares específicos donde la gente sepultaba a su gente. Eso yo lo intuyo, no lo conozco, ¿no? Pero en algunos pueblos sí, están separados, ¿no? Sí, porque sería interesante saber también, ¿verdad? Pero esto ya es fruto de otra investigación. No he llegado a tanto. Que ahorita estamos hablando del Panteón de la Yáñez, que es grandísimo ese panteón y pues tenemos que conservarlo. Hay que conservarlo, hay que pues poner nuestro granito de arena en tratar de, cuando uno va a visitar el panteón, pues de no tirar basura, de tener, hay botes de basura, hay jardineros y todo, ayudarlos, pues lo que le toca a cada uno, ¿no? Sí, pero digo, el problema del vandalismo es cuando no los ven, es en las noches, entonces pues, habría que solicitar que hubiera más vigilancia, ¿no? No es fácil.
Pues muy interesante su investigación y la plática que usted ofrece acerca de precisamente de lo que resulta de estas visitas que durante 2 años hizo al Panteón Yáñez. Doctora, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Esperemos tenerla muy, muy pronto por acá. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a usted. Recuerde que dentro de 8 días la cita es aquí, en Televisión Educativa, para poner otro tema a la luz. Hasta entonces. Yeah.